enfría el caramelo, que solo es un momentito, mira, voy a echar una gotita de aceite, voy a engrasar un poquito lo que es la sartén y vais a ver qué cómodo es cocinar con ella, porque si yo ahora quiero prepararme un platito combinado, pues mirad qué fácil, me voy a hacer por ejemplo el huevo a la plancha, pero como tengo todo este espacio y como trabaja igual que una plancha, mira, voy a poner un poquito de jamón york, en casa ponéis la hamburguesa, las salchichas, el poquito de lomo, y mira, lo que a mí más me gusta hacer en la sartén, y por eso siempre tengo aquí, es poner queso, porque yo sé que el queso siempre cuando se funde se queda pegado. Pues fijaros qué curioso, que hace un segundito tenía la sartén llena de caramelo, toda azúcar fundido, y ahora estoy haciendo un plato combinado, pero lo que más me llama la atención, y fijaros si habré hecho huevos en mi vida, es esto, que mirad el huevo, está crudo y pegarse no se pega, ¿os dais cuenta? Y os voy a enseñar que si queréis hacer la yema, como no hay aceite para echarlo por arriba, fijaros qué fácil, lo único que tenéis que hacer, ponéis la tapadera de cristal, muy importante que la tapadera esté un poquito caliente, para que de esta forma el calor que se desperdicia, la tapa lo rechaza y entonces el huevo se hace por abajo igual que por arriba. Y fijaros también que estas tapaderas llevan la vaculita, que cuando hay más vapor de lo normal, lo va expulsando. ¿Qué tiempo hay que poner la tapa para que se haga el huevo? Mira, yo siempre os digo 1 minuto, pero es orientativo. Si os fijáis, mira, han pasado ahora 20-30 segundos aproximadamente, o menos todavía, y fijaros cómo la yema del huevo se ha cuajado. ¿Veis la yema cómo está hecha? Si os gusta más pasado, lo dejáis un poquito más, y lo mejor de todo, pues es esto. Fijaros el huevo, cómo lo hemos preparado, no se queda pegado, que lo quiero servir directamente, lo servimos ahí. Fijaros el jamón york, lo voy a dar la vuelta, y el queso, espectacular, que lo normal sería que se quedara pegado, pues tampoco se pega, lo queremos servir, directamente lo servimos, y la sartén lista para funcionar. Le recordamos que en el primer piso, en la zona de Bellascola, a la 1:30. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? 1 minuto. ¿Qué temperatura alcanza eso? 200 grados, vale. A ver cómo queda, ¿eh? Ahora. Hola, somos PYT, llevamos 10 años en el mercado y 5 siendo los mejores. Nuestras planchas son 100% cerámica. Aparte de ser de cerámica, trabajamos con un nuevo sistema, que el calor se va y se convierte en vapor. ¿Veis el vapor que sale? Estos son los infrarrojos que pasan por su cabello para dejarle de una sola pasada como la seda. Aparte, va tratando el cabello. La plancha, aparte de alisar, riza. Tan solo con coger, girar y deslizar, nos sale lo que es el tirabuzón perfecto, ¿vale? Alisa y riza. ¿Qué es lo bueno y lo que nos diferencia con todas las marcas? Que por mucho que yo lo encrespe, nuestro peinado tiene un sistema de fijación que dura 2 días. Y mira, si le echo agua, el peinado aguanta. Es la única plancha en el mercado que aguanta el agua, ¿vale? También con esta plancha puedes borrar el peinado y pasarlo con el pelo mojado. Mira. Vapor y queda perfectamente liso. Gracias. Muy bueno, ¿eh?
coloca encima de la tabla de planchar y se ajusta directamente a la tabla con su funda de planchar. Como ven, es totalmente maleable y se adapta a cualquier superficie, como pueden comprobar. Y ahora, como ven, adaptamos la funda a plancharelo y ya nos queda perfectamente colocado para planchar habitualmente nuestra casa. Con la funda ya queda sujeto. Plancharelo lo podemos comprar a través de distriventa.com. El paraguas invertido tiene dos capas de tela, totalmente hechas en fibra. ¿Esto por qué? ¿Para qué sirve? Como hemos dicho, tiene un diseño resistente al viento. Por lo tanto, cuando el viento viene de frente, se disipa entre las dos capas, haciéndolo mucho más resistente y flexible. Por lo tanto, resistente al viento. Además, el diseño que tiene es muy cómodo porque a la hora de salir de casa no tenemos que aguantar el portal para poder abrir el paraguas. Directamente salimos y lo abrimos. O al meternos en el coche, como no gotea, lo cerramos y nos metemos directamente en el coche sin que nos empapemos, porque este paraguas no gotea. Mira, le presentamos el nuevo producto que es la croquetera. Es un invento español fabricado en Zaragoza que te quita muchísimo trabajo. Es un producto que es plástico ABS, es resistente, lo pueden golpear, incluso meter a las lavavajillas. Simplemente pulsando la pestaña y tirando para el lado le va cambiando el molde. Llevan 4, croqueta grande, croqueta más pequeña, albóndiga grande y una albóndiga más pequeña. Es un producto que está anunciado en el canal EHS de televisión. En la punta está duro, pero son jamones de 4 años de duración, tiene que ser así. Si luego mira, en el centro, lo que te digo, producto de raza. Jamones Bellota de denominación de origen. Ahora una raza nos han llegado un poquito y hay que explicarlo. Hay 50, hay 75 y es... Puede meter en el microondas. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, vemos que tiene una lengüeta más grande que las demás. Pues si le damos la vuelta, así, vemos como ahora al presionar ya no está hermético. Al no estar hermético sí que se puede meter en el microondas. Ahí, hay que comprobar siempre. También podemos descongelar. ¿Qué hacemos siempre? Utilizamos el film transparente o el papel albal, ¿verdad? Pero esto realmente no vale para nada. Contamina, daña los alimentos y perjudica la salud. Esto no, es una silicona 100% alimentaria.
que se puede lavar o bien en lavavajillas o a mano, como ustedes queráis. Mirad, tenemos 5 tamaños distintos. Todos estos, van todos escalonados. Y en cuestión de unos segunditos tendríamos una vinagreta exquisita. Se limpia con agua, porque no es eléctrico, no es de pilas. Miren qué vinagreta en un momentito. En un momentito.